Con gran gozo continuamos declarando que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Qué bueno es volver a estar juntos una vez más para continuar el estudio cronológico de la Biblia, fundamento firme. Sean todos bendecidos en este día. La lección de hoy se titula El nacimiento de Jesús. ¿Alguna vez pensaron que cada vez que escribimos la fecha estamos teniendo en cuenta el nacimiento de Jesucristo? ¿Fechamos toda la historia antes de Cristo o después de Cristo? Jesucristo es el centro de la historia. María, que iba a ser la madre de Jesús, ya se había comprometido para casarse con un hombre llamado José. Cuando José descubrió que María estaba embarazada, sabía que él no era el padre de este niño. Según la ley judía, José podría haberlo declarado públicamente y María sería sentenciada a muerte. Según la ley, dice Deuteronomio 22, versículos 20 al 21, pero si el asunto es verdad, que la joven no fue hallada virgen, entonces llevarán a la joven a la puerta de la casa de su padre, y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera, porque ella ha cometido una infamia en Israel, prostituyéndose en la casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Esto decía la ley. Pero José amaba a María, por lo que decidió romper el compromiso en silencio. Mateo capítulo 1 versículos 18 al 19. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. ¿Había estado María con un hombre? No. ¿Cómo había quedado embarazada entonces? Dios, el Espíritu Santo, le había dado ese bebé a María. Su hijo era el Hijo de Dios, que había descendido del cielo para convertirse en un ser humano y así ser el Salvador de los pecadores. Dios no iba a permitir que José se separara de María. José era un buen hombre que confiaba en Dios. Él también era pecador, pero se acercaba a Dios de la forma en que él había establecido. Dios quería que José se casara con María para que Jesús también tuviera un buen padre terrenal. Por eso Dios envió a su ángel a decirle a José la verdad sobre el embarazo de María. Capítulo 1 de Mateo, versículos 20 al 21. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús iba a nacer en este mundo para salvar a los pecadores del castigo de Dios por sus pecados. Vino a salvar a los que están de acuerdo con Dios en que son pecadores y necesitan un Salvador. Mateo capítulo 1 versículos 22 al 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El profeta Isaías en el capítulo 7 versículo 14 de su profecía había dicho que el Salvador nacería de una virgen. Jesús sería Dios y hombre. Uno de sus nombres iba a ser Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto quiere decir que Él sería Dios mismo, enviado a la tierra a nacer como un niño y vivir con las personas aquí, en este mundo. Recuerden que aprendimos que Dios es una Trinidad de 3 personas. Jesucristo es Dios el Hijo. Imagínense, Dios mismo estaba viniendo a la tierra como un bebé. Mateo capítulo 1 versículos 24 y 25. Y cuando despertó José del sueño
hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz su hijo, y le puso por nombre al niño Jesús. Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Este Salvador, nacido en Belén, era verdaderamente Dios. El Dios eterno había venido en un cuerpo humano para vivir con los hombres. Mateo 2, versículos 3 y 4. Y cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Herodes, al igual que el faraón egipcio en la época de Moisés, no quería que nadie gobernara sobre él. Herodes tenía miedo de perder su posición como rey cuando este bebé se convirtiera en hombre. Versículos 5 y 6. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará mi pueblo Israel. Los principales sacerdotes y los escribas leyeron sobre el lugar donde nacería el libertador de los escritos del profeta Miqueas, tal como nosotros lo acabamos de hacer. Mateo 2, 7 al 11. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id y buscad con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que también yo vaya y lo adore. Habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros les presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Es interesante que ya había pasado un tiempo del nacimiento de Jesús, pues dice la Biblia que estos hombres vinieron a la casa, no al pesebre, y que Jesús era un niño, no un bebé. Estaba bien que los sabios adoraran a Jesús. Dios había escrito en la ley que le dio a Moisés que se debía de adorar solamente a Dios. Jesús es Dios, el Hijo, así que estaba bien que lo adoraran. Jesús es Dios y hombre. Versículos 12 al 15. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueño que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre, y se trasladó a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Dios le ordenó a José que llevara a Jesús a Egipto, donde estaría a salvo del plan de Herodes de destruirlo. Ni Herodes ni ningún otro poder en el cielo o en la tierra podían impedir que Dios llevara a cabo su plan para salvar la gente de su pecado. Jesús fue llevado a Egipto, tal como lo profetizó Oseas en el capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Dios sabía lo que Herodes tenía planeado. Versículos 19 al 22 del capítulo 2 de Mateo. Pero cuando murió Herodes, he aquí un ángel del Señor se aparece en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra su vida han muerto. Y él, levantándose, tomó al niño y a su madre, y vino a la tierra de Israel.
Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y, advertido por Dios en sueños, partió para la región de Galilea. Cuando Herodes murió, el Señor envió a uno de sus ángeles a decirle a José que regresara a la tierra de Israel. El versículo 23 del capítulo 2 de Mateo dice: y llegó y habitó en la ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: será llamado Nazareno. Aunque no hay profecías específicas en el Antiguo Testamento que se refieran a Nazaret, esta era una aldea despreciada por los judíos porque había una guarnición de soldados romanos establecidos allí. En Juan 1:46 leemos: de Nazaret puede salir algo bueno. Las profecías del Antiguo Testamento sí registran que el Salvador iba a ser burlado, despreciado, rechazado. De esta manera se cumplió la profecía. Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Jesús nunca pecaba porque no había nacido pecador. Dios es el único completamente santo y justo, y Jesucristo es Dios. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aunque Jesús era Dios, Él también era un ser humano real. Llegó a la adultez en un cuerpo humano. Su carácter como hombre era el carácter de Dios. Él era santo y sin pecado. Siempre cumplía su palabra. Era fiel en todo lo que hacía. Era completamente justo. Su conocimiento venía de su comunión con Dios, el Espíritu Santo. Era misericordioso, amoroso, bondadoso y lleno de gracia. No sorprende que Jesús fuera un hombre que tuviera el favor de Dios y de los hombres. Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Isaías, el profeta de Dios, dijo que el libertador sería sabio y tendría gran conocimiento, porque estaría unido a Dios Espíritu Santo. Esta profecía que acabamos de leer se cumplió plenamente en Jesucristo. El bebé en el pesebre era el Hijo de Dios. Como hombre iba a ser el libertador de los hombres, el libertador prometido, el salvador de los hombres, había venido al fin. Será hasta la próxima semana cuando volveremos a darnos cita a través de este mismo medio para continuar con este sencillo y bello estudio cronológico de la Biblia, Fundamento Firme. La próxima semana estudiaremos sobre el ministerio de Juan. Que la paz y la gracia del Señor quede con ustedes.